clase número 2 de misionología, parte B. Muy bien, esta es como tercer intento de poder grabar, hermanos. Mi hijo me está interrumpiendo mucho las clases, pero ahora vamos a continuar nuevamente. Estábamos entonces, habíamos quedado en la parte anterior, que una de las razones de las misiones es glorificar a Dios. Fuimos hechos para glorificar a Dios. Como un serrucho fue construido para cortar madera, este no puede ocuparse en otras actividades que no sea para cortar maderas. No puede ser utilizado como un martillo, porque ya no estaría cumpliendo el propósito por el cual fue hecho. Como un martillo, por ejemplo, fue hecho para clavar clavos, pero el martillo no fue hecho para romper la tierra, para hacer un hoyo en la tierra, para plantar árboles, plantas, en fin, para trabajar en la huerta. Cumple otra función. Si se utiliza para hacer una huerta o romper la tierra, cumple una función por la cual no fue hecha. Nosotros los creyentes fuimos hechos para la gloria de Dios. Si no estamos glorificando a Dios con nuestra vida, porque somos incrédulos y vivimos y somos dominados por el pecado, entonces no podemos glorificar a Dios. Y las misiones de la iglesia, la misión de Dios, a eso se refiere Missio Dei, es que todo el mundo glorifique a Dios. Todos deben glorificar a Dios. Ese es el propósito de las misiones. De la misma manera, el fin primordial de las misiones es glorificar y magnificar a Dios. Las misiones son el medio por el cual la gloria de Dios se hace real en el mundo de hoy. Todo el mundo o toda la tierra está llena de su gloria. En un sentido es así. Desde la perspectiva o desde la comprensión de la revelación natural, la revelación general. Pero los seres humanos que componen la creación no todos le glorifican, porque son incrédulos, no conocen a Jesucristo. A Dios solo se le puede glorificar por medio de Jesucristo, en el Espíritu Santo. Mientras esto no acontezca, no pueden glorificar a Dios. Y la misión, la iglesia, debe contribuir para que todos glorifiquen al Señor. Por medio del esfuerzo misionero, los hombres llegan a conocer al Señor y a vivir para su gloria. Porque no se puede vivir para la gloria de Dios, ni se puede conocer sin que se les predique el Evangelio, sin que se les presente a Jesucristo. Es esencial entonces que en las misiones todo sea hecho para la gloria de Dios. Porque ese es el propósito de las misiones, que todos glorifiquen a Dios. No es para la gloria de una determinada denominación. Un pastor, no sé si anteriormente lo dije o no, pero lo vuelvo a recalcar, pastor Modesto Vallavil de la ISA, la Iglesia del Señor Apostólica de Lautaro, dentro de esa denominación, él fue el que promovió las misiones. Y de esa iglesia fue la primera misionera que se envió al mundo. Y él me dijo en una oportunidad que el misionero debe olvidarse, y la iglesia también, el pastor de esa congregación, debe olvidarse de que el misionero va a ir a establecer su denominación a otras culturas. No va a establecer una denominación allá, sino que va a establecer una iglesia autóctona, una iglesia local, una iglesia conformada a esa cultura en especial o específicamente o en particular. No va a establecer una denominación, va a establecer una iglesia, y ellos determinarán cómo se van a organizar, de qué manera van a cantar al Señor, cómo se van a financiar, organizar
y cómo van a llevar a cabo las misiones, cuáles van a ser las estrategias para la evangelización y para el discipulado. Ese es uno de los propósitos entonces de las misiones, glorificar a Dios. El otro propósito de las misiones es hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que nos dice y nos describe el libro de Mateo en el capítulo 28, verso 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las misiones entonces se llevan a cabo como mandato de Dios. Es un mandato de Dios para todas las iglesias, para todas las confesiones y todas las denominaciones, para la iglesia en general. La Biblia, que es revelación de Dios y de su voluntad, señala que la voluntad de Dios es que participemos en las misiones. La Gran Comisión es un claro y contundente mandamiento a la iglesia, por el cual recibimos instrucciones. Me espera un momento, hermanos, mi esposa me está hablando. Ahí está. Muy bien. Estamos entonces en la sección de hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la iglesia participe de las misiones. La Gran Comisión es un claro y contundente mandamiento a la iglesia entonces. No a una iglesia, sino a la iglesia. A todas las confesiones y a todas las denominaciones, por el cual recibimos instrucciones de ir por el mundo predicando el Evangelio de Jesucristo. El mandato de Hechos, ir por todo el mundo, de Hechos, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, no es secuencial, sino simultáneamente. No primero vamos a evangelizar Jerusalén y después nos vamos a Samaria, Judea, hasta la última de la tierra, sino mientras estemos en Jerusalén, también estamos en Samaria hasta lo último de la tierra, en Judea. Eso es lo que señala el pasaje de Hechos. En una oportunidad, en una de nuestras iglesias, dijeron: pero ¿cómo vamos a enviar y vamos a estar preocupados de misioneros y de sostener misioneros en otras partes del mundo cuando hay tanta necesidad en nuestro país, en Chile, de predicar el Evangelio? Esa expresión y esa reflexión no ha comprendido lamentablemente lo que señala el libro de Hechos. Porque con esa reflexión, ninguna nación de la tierra, con excepción de Jerusalén, actualmente tendría el Evangelio. No vendrían los anglosajones, los estadounidenses, no vendrían a nuestras tierras a traernos el Evangelio. Estamos agradecidos por ello. Si hubiesen pensado de ese modo. Por lo tanto, es una equivocación, es un error sostener ese punto de vista. De primero vamos a evangelizar todo nuestro país, porque no todos se van a convertir al Evangelio. Esa es una utopía. Es una ingenuidad pensar aquello. Y además la Biblia señala o sostiene que no todos se van a convertir, sino un grupo reducido, minoritario de personas, que va a ser persuadido por el Espíritu de Dios. Y los otros van a permanecer en sus pecados y van a morir en sus pecados. Y el infierno, un lugar terrible, va a estar más lleno que el cielo de creyentes. El infierno va a estar más lleno de incrédulos que de creyentes en el cielo. Porque eso es lo que dice la Biblia. Muchos son los que
toma la decisión de ir por el camino ancho, y pocos son los que entran por la puerta estrecha y caminan por el camino angosto. Hacer la voluntad de Dios entonces. Y el otro propósito de las misiones es evangelizar al mundo, preparando el camino para la venida del Señor. Es lo que nos dice también el libro de Mateo. Mateo capítulo 24. Mateo 24, verso 14 dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hacer la voluntad de Dios entonces es uno de los propósitos, y el otro la evangelización del mundo. Evangelizar el mundo preparando el camino para la venida del Señor. Uno de los requisitos que tienen que cumplirse antes de la segunda venida de Cristo es el de predicar el Evangelio en todo el mundo. Cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Esta profecía es la única en el sentido de que la Iglesia tiene que hacer algo para que se cumpla la venida del Señor. Por medio de los esfuerzos misioneros para extender el Evangelio podemos apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dice el libro de texto que estoy utilizando. Hay otras explicaciones para esquivar un poco esta responsabilidad, pero si se mira de este punto de vista, el autor señala que la Iglesia debe hacer algo para que Jesucristo vuelva, y esta es la evangelización mundial. Si lo considera de este punto de vista y no teniendo una escatología predeterminada. Si abandonamos nuestra escatología propia que nosotros tenemos y adoptamos este pasaje bíblico, y será predicado el Evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Si consideramos ese pasaje bíblico, entonces la Iglesia debe hacer algo para que Jesús vuelva. De lo contrario, no podría venir hasta que no sea predicado el Evangelio a toda la tierra. Si tenemos otro enfoque escatológico, como el pretribulacionismo, por ejemplo, se dirá: el Señor puede venir en cualquier momento, aunque no se haya predicado el Evangelio a toda criatura. Porque durante la gran tribulación, cuando ya no esté la Iglesia, el ángel eterno, los 144.000 sellados y los 2 testigos van a predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces se va a cumplir durante la gran tribulación este pasaje bíblico de Mateo 24:14. Y será predicado el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, entonces vendrá el fin. Pero si dependemos de ese punto de vista, de esa escatología pretribulacionista, pero no todas las iglesias son pretribulacionistas. Hay otras iglesias y otros creyentes que son post-tribulacionistas. Entonces, los creyentes que son post-tribulacionistas están convencidos de que es necesario la evangelización mundial ahora para que Jesús vuelva por segunda vez. Esa es la diferencia en cuanto a la escatología. Por lo tanto, la presión y la preocupación, si lo vemos así, o como yo personalmente lo estoy viendo ahora, los post-tribulacionistas están más preocupados que los pre-tribulacionistas de llevar a cabo la evangelización mundial, porque saben que Jesús no vendrá hasta que no sea predicado el Evangelio a toda criatura, y los que deben predicar el Evangelio a toda criatura es la Iglesia. Por eso tienen mayor preocupación este grupo que los otros. El propósito de las misiones entonces, ¿cuál es? Glorificar a Dios. El otro propósito es hacer la voluntad de Dios y la evangelización del mundo. Esos son entonces las razones para las misiones. Motivo de las misiones, el corazón de Dios. Una de las motivaciones más poderosas para que los cristianos participen en las misiones es el anhelo del corazón de Dios por alcanzar a los perdidos. Dios quiere alcanzar a todo el mundo. En la cruz se ve la evidencia de ese amor profundo de Dios
hacia el hombre, este amor se expresa por medio de las misiones. La pasión del corazón de Dios está reflejada en su deseo de que todos vengan a su conocimiento. Eso es lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. Lo voy a buscar acá, 1 Timoteo capítulo 2, entonces, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. El verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, lo que Dios desea. La pasión del corazón de Dios que está reflejada en su deseo de que todos vengan a su conocimiento y de que todos les conozcan. El otro motivo para las misiones, aparte del corazón de Dios y de que está en el corazón de Dios, es amor para el Señor. ¿Me amas?, dijo Jesucristo a Pedro. Es la pregunta también que hoy el Señor nos hace a todos nosotros. ¿Me amas? En Juan capítulo 21, verso 15 al 19, Jesús confronta a Pedro, preguntándole varias veces si lo amaba, a lo cual Pedro le responde insistentemente que sí lo ama. Entonces Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Si amamos al Señor, este amor se traduce en una preocupación por las almas. El solidarizarnos con las misiones es una prueba de nuestro amor a Dios. Pero si no hay solidaridad, preocupación, una inquietud por las misiones en nuestro corazón, entonces es evidencia de que el amor hacia nuestro Dios no es suficiente. El amor a Dios, entonces, para el Señor. Uno de los motivos de las misiones es que está en el corazón de Dios, de que todos le conozcan, y es una expresión del amor a Dios. El otro motivo de las misiones, la condición de los inconversos. Otra gran motivación para participar en las misiones es la condición de los inconversos. ¿Cuál es la condición en la cual se encuentran las personas incrédulas? En Efesios capítulo 2, verso 12, dice lo siguiente: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, del pueblo de Dios, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición en la cual se encuentran los inconversos, los incrédulos. Describe la condición de los incrédulos. Están sin esperanza, sin Dios en el mundo, por su condición como pecadores separados de Dios. ¿Qué es lo que le espera? El juicio de Dios. El terrible, el tétrico, el espantoso juicio de Dios, el infierno de fuego. Es una realidad espiritual, una revelación bíblica a los seres humanos. Ese es el lugar, el destino final de los que no crean en Jesús de Nazaret. Si no aceptan a Jesús como su Salvador, su destino eterno es el infierno y estar separados de Dios. La única manera de cambiar su destino eterno es guiarlos a poner su fe en Jesucristo. El tercer motivo entonces de las misiones es la condición de los inconversos. El primer motivo de las misiones es que está en el corazón de Dios, de que todos le conozcan. El amor al Señor, cómo demostramos nuestro amor a Dios, solidarizando con las misiones, y también comprendiendo la condición de los inconversos. La otra motivación de las misiones es que Jesucristo es el único camino. Es imperativo que participemos en la obra evangelizadora del mundo, porque Cristo es el único camino al Padre y al cielo. No hay otro camino, no hay otra salvación, es lo que dijo Juan, registrando lo que Jesús dijo. La verdad de que Cristo es el único medio para la salvación del mundo perdido es una gran motivación que nos lleva a predicar a Cristo a todo el mundo. El primer motivo de las misiones es que está en el corazón de Dios,
para expresar el amor al Señor, al ver la condición de los perdidos y considerando que Jesucristo es el único camino para que los seres humanos sean salvos de la condenación y del juicio eterno. Y el otro motivo para ser responsable de las misiones del mundo es que es una deuda. Romanos capítulo 1, verso 14 al verso 16 dice lo siguiente: a griegos y a no a griegos soy a griegos y a no a griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo escribió a griegos y a no griegos soy deudor. El cristiano que ha recibido abundantemente de las maravillosa gracia de Dios tiene que humildemente confesar que es un deudor. Nosotros somos deudores. Pablo no es deudor de Dios, sino que es deudor de los inconversos. Pablo se debe a los inconversos. Se ve como deudor a otros pueblos y a otros grupos de personas. Siendo que Pablo se siente deudor, su reacción es salir para anunciar el Evangelio, y lo hace hasta en los lugares extranjeros. Como deudores que somos, hay algo que debemos hacer: anunciar y esparcir el mensaje del Evangelio. Somos deudores de amor, debemos al mundo amor, y somos deudores, le debemos a los inconversos el mensaje del Evangelio. Esos son los motivos de las misiones, porque están en el corazón de Dios, para expresar nuestro amor a Dios, por la condición de los inconversos, porque Cristo es el único camino, y también porque es una deuda que nosotros tenemos con los inconversos. Estamos viendo las razones bíblicas para apoyar las misiones. Las metas de las misiones. Una de las metas es el evangelismo. Una de las metas de las misiones es la evangelización. En todos los lugares del mundo, la iglesia debe hacer todo lo posible para presentar el Evangelio de Jesucristo, con la meta de que los oyentes acepten al Señor. El evangelismo se lleva a cabo por medio de cultos y de campañas evangelísticas, distribución de folletos, usando los medios de comunicación, tales como la radio, la televisión, los cultos familiares, visitación de puerta a puerta y varias otras actividades con el fin de compartir las buenas nuevas de Cristo. La evangelización es el primer paso que se da para cumplir con las misiones del mundo, las misiones mundiales. El primer paso entonces, muy importante, es la evangelización. Otra de las metas de las misiones es discipular a los creyentes. La responsabilidad de los padres no termina al nacer el bebé. Los padres tienen que cuidar al bebé, alimentarlo, protegerlo y al crecer enseñarlo. Como el evangelismo, el discipulado es esencial en las misiones, fundamental. Guiarlos, aconsejarlos y ayudarlos a llegar a ser cristianos maduros y firmes en el Señor. El proceso de discipulado puede ser lento y requiere de mucho tiempo, y también requiere de mucha paciencia, porque como todos los niños tienen altos y bajos, tienen sus caídas, debilidades y defectos, están aprendiendo a caminar, aprendiendo a controlar sus impulsos y también su frustración, su berrinche, dice mi esposa. También las personas nuevas en el Evangelio tienen las mismas características de los niños. Se desilusionan, se frustran, tienen sus caídas, sus debilidades, sus defectos, todavía no pueden controlar su temperamento, sus emociones, son inmaduros espiritualmente. ¿Qué se requiere de las personas que van a discipular a los nuevos creyentes?
la paciencia y mucho tiempo de trabajo con ellos. Del mismo modo como un individuo se demora en madurar emocionalmente, también un creyente se demora en madurar espiritualmente. Pero la esperanza es que Dios ya está haciendo la obra y nosotros no debemos apresurar la obra que Dios ya ha comenzado a realizar en nosotros. La meta de la misión entonces es la evangelización en primer lugar, preparar el terreno con la finalidad de que las personas acepten al Señor. Pero cuando lo aceptan, se debe pasar tiempo con los nuevos creyentes, tener paciencia con ellos, hasta establecerlo como creyentes maduros en la fe. La evangelización y el discipulado son fundamentales en las metas de las misiones. La otra meta de las misiones es establecer las iglesias locales. La meta en realidad de las misiones final y la última es el establecimiento de iglesias. Pero para que se establezca una iglesia debe primero establecerse o llevarse a cabo tareas evangelísticas. La meta de las tareas evangelísticas es el discipulado y la meta del discipulado es el establecimiento de iglesia. La meta final de las misiones es el establecimiento de iglesia. La misión no está concluida hasta que se establezca una iglesia local. Si la iglesia va a cumplir la gran comisión, es imprescindible que en la obra misionera una de las metas sea el establecimiento de iglesias locales. Cuando Pablo iba de una ciudad a otra, establecía iglesias. En el siglo I debemos olvidarnos y quitarnos de nuestra mente de que cuando el apóstol Pablo establecía iglesias, establecía congregaciones con una estructura, con campanario y una cruz arriba, símbolo del cristianismo, la cruz, el símbolo más poderoso del mundo. Eso es lo que dicen los que trabajan en publicidad. El símbolo más poderoso es la cruz, de la cual, de ese símbolo, los creyentes no hemos sabido aprovechar ese símbolo de la cruz. Eso es lo que decía un publicista. La cruz es el símbolo de la redención del mundo. Imagínense, la cruz, el símbolo de la redención del mundo. Allí en la cruz se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se determinó el cambio de destino del ser humano. Ese símbolo de la cruz es poderosísima para los creyentes. Si la iglesia va a cumplir la gran comisión, entonces es imprescindible que en la obra misionera una de las metas sea el establecimiento de iglesias locales. Pero en la época del apóstol Pablo no se establecía iglesias con campanario y una cruz arriba. Las iglesias eran las reuniones de creyentes en las casas de los creyentes, porque hasta el 325 no se va a permitir construcciones y edificaciones de templos o de iglesias cristianas. 300 años, después de 300 años recién, van a aparecer las iglesias con esas estructuras y con una cruz arriba. Pero antes, todas las iglesias, 300 años, las iglesias estaban constituidas por personas creyentes en Jesucristo que se reunían en las casas. Este era uno de los enfoques de su ministerio misionero del apóstol Pablo, establecer iglesias que se reunían en las casas. Las misiones en el Nuevo Testamento se centraban en la iglesia local entonces. Una de las metas fundamentales de los esfuerzos misioneros en el siglo XXI tiene que ser la estrategia de establecer iglesias locales. La meta final entonces de las misiones es establecer iglesias locales en cada una de las localidades del mundo o zonas geográficas del mundo donde nosotros vamos. Todos los misioneros enviados desde América Latina, uruguayos, argentinos, venezolanos, colombianos, mexicanos, chilenos, paraguayos, brasileños, que se encuentran actualmente en el mundo,
en África, en Turquía, en Marruecos, Mauritania, están comprometidos de establecer una iglesia en esas regiones donde están predicando. Una iglesia de los bereberes. Hay hermanos que están con los bereberes, con aquellos que deambulan en el desierto. Están con ellos sembrando el evangelio. Ya uno se ha convertido a Jesucristo en esas tierras. Qué hermoso, hermano, eso, ¿eh? Personas que no tenían la oportunidad de conocer a Jesucristo, un hermano nuestro, en nuestro país, ha aprendido el idioma y gracias al testimonio de nuestra hermana y de nuestro hermano también, esa persona se convirtió al Evangelio de Jesucristo. Y ella, esta hermana, ahora que ha sido hermana nuestra, ahora se ha convertido al Señor, le va a comunicar el Evangelio a otros. En el futuro se va a fundar una iglesia de los bereberes, o de los musulmanes, de los turcos, en fin. Porque la meta final de las misiones es establecer iglesias autóctonas, iglesias locales, no denominaciones nuestras, sino iglesias locales. La cruz y las misiones. Hay dos dimensiones espirituales que nos motivan a participar en las misiones. Estos son el poder de la obra de Cristo en la cruz y del Espíritu Santo. La vida crucificada o la vida sacrificada y la vida llena del Espíritu forman la base para nuestra entrega a las misiones. Al entender estas dinámicas espirituales y al ponerlas en acción, seremos motivados a comprometernos con la gran misión de la evangelización del mundo perdido y necesitado del Salvador. De la cruz entonces surge un poder que nos motiva a la evangelización mundial. Sin la obra de Cristo en la cruz, el Evangelio estaría vacío. Nuestra predicación sería en vano y no habría salvación. La cruz de Cristo trae dos dinámicas primordiales a la vida del creyente. La primera es la salvación y la segunda es la vida de la cruz. Nosotros los creyentes debemos considerarnos como crucificados. Somos los creyentes los crucificados con Cristo. Numerosos textos muestran que el mensaje de la cruz se refiere principalmente a la expiación provista por Jesucristo a través de su muerte y resurrección. Un mensaje secundario, enseñado por Jesús mismo, extiende la cruz metafóricamente a la vida de autosacrificio, que es una característica de todo verdadero seguidor de Jesucristo. La abnegación, el sacrificio, el sufrimiento es la característica de los creyentes. Por esta metáfora, que nosotros, cada uno debe tomar su cruz cada día y seguirle. La dinámica de la vida crucificada tiene algunas implicancias en la vida del creyente. Vamos a ver tres de estas implicancias. Primero, poder, derechos personales y entregar los derechos personales. La obra de Cristo en la cruz tiene un extraordinario poder. La obra de Cristo en la cruz es el poder de Dios para salvación y para transformar al pecador. Es el poder de Dios para cambiar radicalmente la vida de los creyentes. Es el poder de Dios para la evangelización del mundo. Luego, en relación a los derechos personales, toma tu cruz y sígueme. Es el llamado claro y directo de nuestro Señor y Salvador. Toma tu cruz y sígueme. La cruz implica negarse a sí mismo. Hace 2 milenios, cuando un hombre era colgado de una cruz romana, tenía que aceptar por lo menos 3 realidades. La primera realidad es que sabía que no tenía ningún futuro. Iba a morir. Sería un desperdicio de tiempo hacer planes para el mañana. 2. Era imposible llevar a cabo algo porque estaba en la cruz. Ya no podía satisfacer sus propios deseos porque estaba crucificado. 3.
Sabía que ninguna de sus posesiones materiales le servía para nada en ese momento. A partir de ese momento, ni casa, ni caballos, ni muebles le iban a servir para nada. No podía usarlos en la cruz, ni mucho menos le servía en la muerte. De la misma manera, al crucificarnos con Jesucristo, le entregamos nuestro futuro, nuestros deseos personales, nuestras posesiones terrenales. La vida crucificada nos da una motivación para entregarnos en sacrificio al Señor para las misiones mundiales. Entregar tiene que ver con los derechos humanos y entregar los derechos personales. Entregar los derechos personales, una de las implicancias del acto de tomar la cruz es la pérdida de los derechos personales. Cuando nos convertimos a Jesucristo, renunciamos a nuestros derechos personales. Cuando nos crucificamos con Cristo, nos negamos a nosotros mismos, a nuestros derechos personales. Cuando el cristiano vive la vida de la cruz, le entrega al Señor todos sus derechos. Es el Señor quien toma control de su vida y es Él quien hace las decisiones. Para el misionero, el negarse a sí mismo, entregarse al Señor produce la motivación de dejar a su familia, dejar su casa, dejar su país natal, para ir a los confines del mundo para predicar el Evangelio de Cristo. La cruz de Jesucristo, entonces, es la gran motivación y es el poder para llevar a cabo las misiones. El comprender la vida crucificada nos ayuda a entregarnos al esfuerzo, a la responsabilidad y al deber de las misiones transculturales. Vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo hoy. Estuvimos viendo la Missio Dei, que consiste en la misión de Dios. Tiene un enfoque trinitario: Padre, Hijo y Espíritu Santo están llevando a cabo esta misión. Los propósitos de las misiones son glorificar a Dios, hacer la voluntad de Dios, evangelizar al mundo, preparando el camino para la venida del Señor. Los motivos de las misiones están en el corazón de Dios. Él quiere que todos le conozcan. El otro motivo es el amor a Dios. Si amamos a Dios, nos comprometeremos con las misiones. La condición de los inconversos. En la 3 está la condición de los inconversos. Si tenemos preocupación, si nos causa angustia la condición de los perdidos, nos motivará para las misiones mundiales. Al considerar que solo Cristo es el único camino, nos hará responsables de las misiones, y al considerarnos como Pablo, deudor del mundo, de los inconversos, nos preocuparemos y haremos algo por las misiones del mundo. Las metas de las misiones es establecer iglesias autóctonas a iglesias locales. Esa es la finalidad. Pero antes hay que dar algunos pasos fundamentales necesarios: la evangelización y el discipulado. La cruz y las misiones. De la cruz hay un poder. La cruz nos habla acerca de los derechos personales que nos sirven ahora en la cruz. Y la cruz o la vida del crucificado nos dice que nosotros debemos de entregar nuestros derechos para que Cristo comience a gobernando a nosotros mismos. Al renunciar a nuestros derechos personales, motiva al misionero para abandonar familia, casas, abandonar comodidades, abandonar su propio país e irse y entregarse, encarnarse, dar su vida por las personas de otras culturas y de otras tierras. Eso es lo que motiva al misionero de compartir la fe con Jesucristo, al considerarse como crucificado. La próxima semana entonces continuamos, mis estimados hermanos, con esta importante materia de misionología. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde, que estén muy bien. Bendiciones.